ciclo, una continuidad de programas que vamos a hacer sobre la grieta que nos atraviesa a todos los argentinos específicamente, creo que a todo el mundo, ¿no? y latinoamericanos, pero en este caso sobre el caso argentino justamente. Estamos con el doctor Alberto Carli, quien nos va a dar sus opiniones, y yo, quien lo estoy presentando ahora, soy Oscar Aldo Vénera, que no soy doctor, soy un simple ingeniero de aquellos que estamos en la onda del trabajo, para así decirlo. Alberto, ¿qué opiniones podemos vertir sobre el tema de la grieta, o de dónde podemos iniciar esta historia de la grieta entre los argentinos o los latinoamericanos, digamos? Bueno, yo podría hablar sobre lo que es la grieta en la historia argentina, es decir, en estos tiempos se habla mucho de la grieta como si fuera un fenómeno reciente. En realidad fue un fenómeno que ya lo podemos encontrar en los orígenes del virreinato del Río de la Plata. Ya el virreinato estaba dividido de tal manera que había puertos, el puerto de Buenos Aires, los puertos de Entre Ríos, y eso tuvo su continuidad histórica con la independencia de la Argentina. Claro, y esos, disculpame, perdón, esos puertos representaban núcleos de poder. No, núcleos de poder económico. Uno tiene que pensar que Buenos Aires tenía por un lado librecambistas, claro, que básicamente necesitaban de los puertos para intercambiar con las naciones desarrolladas. Concretamente en aquellos años Inglaterra, siglo XIX, que era la potencia mundial en aquel momento, y por otro lado estaban los productores ganaderos, que aprovechando la fertilidad de nuestras pampas, sencillamente veían crecer su fortuna, estrictamente dejando que las vacas se reprodujeran, claro, sin demasiado trabajo, claro, ni demasiado esfuerzo personal. Y te consulto lo siguiente, pues yo de alguna manera tengo entendido, o fui aprendiendo a través del tiempo de la historia de nuestra región, en realidad veníamos de una época, digamos, industrial de lo que sería el virreinato, donde muchas cosas se producían en el interior del virreinato. ¿Sí? O sea, que antes de la creación del virreinato de la Plata había toda una producción, sí, pero estaba en el Alto Perú, ¿sí? Que pasa luego de depender de Lima y pasa un poco a depender del virreinato de la Plata, y ahí toma justamente vienen las peleas por cómo orientar esa producción, o si se produce, si se exporta o se importa. Claro, el tema era que, digamos, Inglaterra tuvo su revolución industrial a principios del siglo XIX. La revolución industrial supuso un desarrollo en maquinaria. O sea, ahí tenemos la segunda fase, digamos. No, es que hay una etapa capitalista que aparece en el siglo XVII, claro, con avances y retrocesos. Eso fue la manera en que el capitalismo tuvo su etapa de producción de puestos de trabajo, claro, pero el desarrollo que tuvo el capitalismo inglés durante el siglo XIX lo hacía competir con esta industria a la que vos te referís, nuestra industria regional, claro, que ocupaba el resto de es decir, yo ubiqué una grieta, vamos a decir una grieta económica, en lo que hacía a los puertos de la región bonaerense, que tenía su límite en los que ahora se denominan los pueblos originarios, claro, es decir, al sur de la pampa húmeda, claro, eso provocaba un límite natural. Evidentemente, a lo largo de los años siempre se comparó la evolución de Estados Unidos con la Argentina. Estados Unidos tuvo una grieta también, y la tuvo, pero la zanjó en una guerra civil que ocupó desde 1860 a 1865. Las condiciones geográficas de Estados Unidos determinaron que el sur de Estados Unidos fuera en mano de obra intensiva. Tuvieron que entrar los esclavos. Entonces, si bien uno cuando ve las películas hollywoodenses parecieran que
los del norte en realidad peleaban por la libertad de los esclavos, cosa que no es cierto. Es decir, esa era un poco digamos, lo que políticamente bien pensante podríamos utilizar como eslogan, pero básicamente la guerra de secesión estuvo motivada por el enfrentamiento del norte industrialista que había sido ocupado. El norte de Estados Unidos es un norte muy duro, es decir, es toda una zona que necesariamente obligaba a trabajar pequeñas áreas, pequeñas granjas, y fundamentalmente tuvieron un enfrentamiento con regiones que necesitaban mucha mayor cantidad de gente, eran regiones latifundistas, y regiones en donde había fracasado la producción de arroz, por ejemplo en los pantanos de la Florida. Básicamente, ¿por qué? Porque en un momento dado, cuando llegan los ingleses y ven pantanos, suponen, trayendo duros trabajadores irlandeses, que podían realizar producción de arroz. Claro, correcto, pero se encontraron con que donde hay pantanos hay mosquitos, y donde hay mosquitos hay enfermedades, fiebre amarilla, es decir, entre otras. Y bueno, todo esto condicionó entonces la entrada de los esclavos, porque los esclavos eran originarios de África, donde endémicamente estaban vacunados, entre comillas, contra la fiebre amarilla, etc. Esto es el origen de la esclavitud en América. También ocurrió en Brasil, donde el presidente Lula, por ejemplo, enfrentó el problema de los sin tierras. ¿Y los sin tierras quiénes son? Son los esclavos que se escaparon de las zonas costeras, se fueron a vivir en el siglo XVI a las profundidades de la selva amazónica, y resulta que cuando llega el siglo XX se encuentran con que son dueños de la tierra sin escritura. En realidad sus antecesores fueron los que ocuparon ese lugar. Bueno, el hecho es que nosotros tuvimos una guerra civil prolongada a lo largo de todo el siglo XIX, 50, 60 años de guerra civil no resuelta, y contra lo que Estados Unidos decidió en 5 años de guerra, decidió su destino industrialista, nosotros no. Con el agravante que nuestros telares catamarqueños, ¿cómo van a competir con la poderosa industria textil inglesa? Es decir, mi propio abuelo, nacido en el siglo XIX, tenía un poncho heredado que decía Made in London, o sea que la industria inglesa no tenía competencia, digamos, competía ventajosamente con la industria nacional. Sí, se entiende. O sea que la grieta ya viene de esos años. Después, por supuesto, podemos seguir recorriendo, vamos a recorrer. Claro, o sea que digamos que ya comenzamos desde desarrollo del virreinato previo a la revolución de 8 de mayo. Ya tenemos concepciones opuestas, ¿sí?, dentro de los habitantes de nuestro territorio, donde algunos, muy pocos, apoyaban, digamos, el comercio relativamente fácil, con muy buenas mercaderías, producidas con una tecnología determinada, ¿sí? Y por otro lado teníamos poblados en el interior del virreinato que necesitaban de alguna manera producir y vivir. Pero Oscar, pensá vos un hacendado de la provincia de Buenos Aires, o de la Pampa Húmeda, que tenía su ganado, que se reproducía sin mayor esfuerzo. Pensá que estoy hablando de ganaderos, no estoy hablando de agricultores. Estados Unidos avanzó con sus colonizadores, que eran familias que ocupaban territorios donde instalaban la ganadería, que era una etapa previa a la industrialización. En nuestro país no ocurrió eso. En nuestro país, nuestra clase dirigente eran ganaderos, por un lado, y por otro lado eran librecambistas de Buenos Aires, que vivían del comercio, amén de lo que eran los préstamos de la banca internacional. Estamos hablando de la etapa de la industrialización, perdón, de la etapa de ocupación de lugares económicos, hasta que ya llegando al fines del siglo XIX, el capitalismo, no te olvides que Argentina llega, nuestro país como tal, llega 50 años tarde, contra Estados Unidos, con lo cual ya el capitalismo como tal
había tenido un desarrollo y había terminado su fase productora de puestos de trabajo. Claro, claro. Ya venía otra cosa, ahora había que colonizar. Bien. Ahora no había que invertir, ahora había que poner plata para que eso rindiera dinero. Bien, bien, Alberto. Bueno, entiendo que todo esto da para mucho más. Vamos a tener sucesivos programas en los cuales vamos a ampliar todos estos conceptos. Y me parece muy bien dejar como punto de partida, tal vez para un próximo programa, cómo se inició nuestra grieta, o sea, volvemos un poquito para atrás y a partir, digamos, de la Revolución de Mayo, qué es lo que pasa con otros pensadores, quienes promovieron la emancipación de nuestra tierra, tratando de solucionar los problemas típicos que producía en ese momento el capitalismo en estos lugares. Así es que te propongo que continuemos en otro programa justamente desarrollando estas ideas de esas dos visiones enfrentadas en nuestra tierra. Bueno, te agradezco la invitación. Perfecto. Con muchísimo gusto. Agradecemos a todos que nos hayan seguido hasta aquí y nos veremos nuevamente en muy poco tiempo.